semana. Y vamos a arrancar. Yo sé que estamos acostumbrados a que haya una introducción y una historia y una foto y algo, porque nos gusta ser bien gráficos en COA. La verdad que es algo que nos interesa y poder transmitir efectivamente el mensaje. Pero hoy, no es que no quiero transmitir efectivamente el mensaje, voy a arrancar leyendo el pasaje el cual vamos a estar desarrollando. Como todos saben, hoy estamos arrancando una serie nueva, la cual se llama Entre las llamas. Y hoy vamos a tener el capítulo número 1. Y en esta serie vamos a estar abarcando todo lo que es el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. Así que el pasaje que hoy traigo para compartirles está en Daniel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, lo vamos a ir desmenuzando de a poco. Bastante interesante, me tiene ahí apasionado esto. Me acuerdo cuando lo vimos en el seminario con G, una locura, porque uno está acostumbrado de Daniel, ¿no? El foso de los leones, el horno de fuego y ya está, y buenísimo, y ahí terminamos. Y hay un montón de cosas que repercuten hasta hoy mismo. Y es increíble poder interiorizarse e ir más profundo sobre el pasaje. Así que no vamos a arrancar por el principio, vamos a arrancar en Daniel capítulo 3, donde hay una historia conocida por la mayoría de nosotros, no quiero decir por todos porque tal vez alguno no lo conoce, pero vamos a arrancar por el capítulo 3, ¿sí? Así que Daniel capítulo 3, versículo 1, cuando lo tienen, gritamos todos fuerte un amén. Bien, buenísimo, les di tiempo, ¿vieron? Estoy aprendiendo. Buenísimo, y dice así, está en la nueva traducción viviente el pasaje que voy a leer. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y todo lo que se te imagine, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense en rostro, en tierra, y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Increíble. Cuando uno empieza a leer esto, dice: wow, ¿no? Acá tenemos un personaje principal, ¿no? Si podamos presentar a cada personaje que vamos a tocar en la serie y tenemos que hablar completamente de cada uno, no terminamos más, pero tenemos un personaje principal, que es el rey Nabucodonosor. Y tenía pensado hacerle un diminutivo, decirle Nabu, pero queda poco serio, así que, porque es muy largo el nombre, pero bueno, no importa. Y Nabucodonosor, ¿quién es Nabucodonosor? Fue el rey más importante del imperio babilónico y gobernó entre los años 605 y 562 a.C. Fue un monarca poderoso, un estratega militar y un gran constructor. Fue el hijo del fundador del imperio de Babilonia, y él lo llevó a Babilonia a su máximo esplendor. Fue alguien que superó a su padre y alguien que hizo conocido a Babilonia, ¿no? Porque lo extendió. A ver, Nabucodonosor fue quien invadió Jerusalén. Para los que no saben, en ese entonces Israel ya estaba dividido en dos partes. Estaba el reinado del sur y el reinado del norte. El reinado del sur estaban 10 tribus de Israel
Y el reinado del norte estaba Judá y Benjamín. Siempre lo anoto porque me hago mezclas con las diferentes tribus, ¿no? Y la capital de Judá y Benjamín era Jerusalén. ¿Qué pasa? El reinado del sur ya había caído en manos de los asirios. Lo último que quedaba ahí de Israel dando vueltas era el reinado del norte. El reinado del norte que estaba Judá y Benjamín. Entonces lo último que le faltaba a Israel para caer, esto había sido profetizado hace un montón. O sea, Dios le había dicho, ustedes si no dejan de adorar a otros dioses y no se portan bien y demás, van a ser invadidos, van a desaparecer. Israel, como buen obediente que siempre fue, terminó desapareciendo porque no hizo caso. Entonces Nabucodonosor fue el encargado de invadir lo último que quedaba de Israel, en esta parte del norte. Invadió Jerusalén y ahí se llevó cautivo a todo el pueblo. ¿Sí? Todo el pueblo de Judá se lo llevó cautivo. ¿Dónde estaban nuestros otros protagonistas de esta serie que vamos a tener? Estaba Daniel y estaban sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, que también vamos a hablar de ellos hoy. A ver, de Nabucodonosor se conocen varios episodios, ¿sí? Pero esta siempre me llamó la atención particularmente, esta parte de él que se relata en estos pasajes. Y cuando uno comienza a leer este pasaje que leímos, uno entiende, ¿no? Dice, bueno, era un emperador, alguien poderoso, alguien que quería prevalecer, quería demostrar su grandeza, pero cuando uno retrocede un capítulo atrás, empieza a comprender un poco de qué venía esto. Cuando vamos al capítulo 2 de Daniel, se nos cuenta que él tuvo un sueño, algo que lo tenía preocupado, ¿sí? Él había tenido un sueño que nadie se lo podía interpretar, ni sus adivinos, ni sus brujos, ni nadie podía interpretárselo, él tampoco lo quería contar, decían, si ustedes saben, me tienen que decir que soñé, la recomplicó, y el único que pudo interpretar este sueño fue nuestro gran amigo Daniel, pero Dios le dio la potestad de poder interpretar este sueño que Nabucodonosor había tenido. Como estamos en épocas de inteligencia artificial, quise hacer como una prueba y lo que hice fue poner el pasaje del versículo del capítulo 2 en una inteligencia artificial para que más o menos me relate lo que habrá visto Nabucodonosor, ¿no? Y yo ahí a nuestro querido equipo de multimedia les di una imagen y me dio algo así. No sé, a ver, puede fallar, pero es un poco gráfico, ¿no? Como para traer algo y traerlo a tierra. Porque dicen que Nabucodonosor tuvo un sueño donde había una estatua enorme, que a él le daba miedo mirarla, o sea, le perturbaba mirarla. Y esto dice que la cabeza de esa gran estatua era de oro. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Y de repente venía una roca que no había sido cortada por mano humana y derriba esa, como vemos acá, ¿no? Y derriba esa gran imagen que él estaba viendo, esa estatua enorme, que habrá sido bastante perturbador verlo, ¿no? En el sueño. Imagínense que nosotros somos esto, ¿no? Así, habrá sido bastante fuerte para Nabucodonosor ver esto. Y entonces, ¿qué pasaba? Esa estatua quedaba derribada y esta piedra que derribaba esta estatua, se hacía como una montaña enorme que abarcaba toda la tierra. Claro, y él no entendía por qué y demás. Entonces Daniel viene, yo les voy a contar así un poco, después vamos a hablar en detalle de Daniel, pero Daniel viene y le comenta que este sueño que había tenido sobre esta estatua revelaba varias cosas. A ver, que la cabeza de oro, por ejemplo, era su imperio, era su reinado. La cabeza de oro era Babilonia. Y que luego las diferentes partes del cuerpo, que eran de diferentes materiales, representaban otros reinados que iban a venir. Pero que esta roca que iba a derribar a esta imagen era un reinado que se iba a establecer sobre la tierra y que no iba a tener fin. ¿Les suena? Les suena, ¿no? Yo creo que les suene. Y que estos reinados iban a ser aplastados uno por uno. Uno por uno iban a ser aplastados y no iban a prevalecer
e iban a ser olvidados. Increíble, increíble, porque imagínense que nuestro gran amigo Nabu, cuando escucha esto, le termina rindiendo una especie de culto a Daniel, ahí le empieza se arrodilla y le empieza a hacer como una ceremonia. Recuerden que Nabucodonosor era ultra pagano, o sea, la forma que tenía de agradecimiento era eso. Le rindió como un culto ahí y dijo, wow, qué grande es este Dios que revela lo oculto. Pero esto, después de esta gran demostración de respeto de Nabucodonosor, se ve que fue a dormir a la casa, se acostó, y vieron cuando uno viene de una discusión, o de algún evento, y se queda pensando, y se ve que le dio una vuelta de rosca a lo que había escuchado, ¿sí? Y claro, el mensaje que había recibido, más allá de la grandeza de este Dios que reveló lo que nadie podía revelar, el mensaje que había recibido este rey era que iba a ser olvidado. Y el otro mensaje que había recibido era que su imperio iba a caer. Entonces, yo no puedo entrar en la psiquis de un emperador de ese siglo, ¿no? Pero me imagino, para alguien que estaba acostumbrado a la conquista y a demostrar que yo soy el gran rey Nabucodonosor, que vengo a invadir y no me frena nadie, escuchar eso para una persona con mentalidad de conquista habrá sido un poco duro. Entonces, volvemos al pasaje que leímos y fíjense el detalle, que la estatua que levanta Nabucodonosor es toda de oro. ¿Recuerdan de qué material era la cabeza y qué representaba? Él hace una estatua toda de oro. Como, no, yo no soy la cabeza solamente, yo soy todo. Y yo voy a demostrarle a este Dios y a todos que mi reinado no va a tener fin. Y hay detalles de lo que significa Nabucodonosor. Su nombre en acadio dice Nabu Kudurri Usur. Soy buenísimo, hablando en acadio. Significa, oh Nebo, protege mi corona. O sea, Nabucodonosor ya hasta con su nombre le estaban transmitiendo que él iba a ser el encargado de transmitir y de que su reino no tenga fin. Y era alguien a quien le interesaba mucho su posición, prevalecer y marcar la diferencia. Ahora, dejemos un poco de hablar de Nabucodonosor, ya se acuerdan del edicto, el que no adoraba iba al horno de fuego, y vamos a seguir, ¿sí? Daniel 3, del 8 al 18. Cuando lo tienen, me dicen amén. Buenísimo, estaban ahí atentos. Bien. Dice, sin embargo, algunos de los astrólogos se les presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Chupamedia, mira. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Y al oír tocar la trompeta, la flauta, ¿por qué siempre repiten todo? Bueno, no importa. Y todos los instrumentos. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, y lo ponen, ¿vieron cuando dicen? Pues hay algunos judíos, y acá los mencionan, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, como si no lo tenés en cuenta, te los digo, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no les prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Acá lo abreviaron bien. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Como vemos, qué momento, ¿no? Qué momento. Como vemos acá,
Nuestro protagonista, Nabucodonosor, estaba totalmente enceguecido por demostrar que el sueño que había tenido no iba a acontecer. Y él le declaró la guerra no a Sadrach, Mesach y Abednego, sino al mismo Dios. Y dice, si seguimos leyendo en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Me encanta que Sadrach, Mesach y Abednego lo seguían respetando. En ningún momento fueron irreverentes delante del rey. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que a usted ha levantado. Y acá tenemos el contraste, ¿no? Primero hablamos de Nabucodonosor y acá tenemos a otros tres personajes: Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes judíos, y un poco también por acá viene el nombre de la serie, Entre las Llamas, porque cuando empezamos a leer el libro de Daniel, empezamos a ver que ellos vivieron entre las llamas. O sea, desde que arranca Judá siendo invadido, ellos siendo exiliados, les cambiaron sus nombres. Para los que no saben, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Y Nabucodonosor lo que hizo fue ponerle nombre de dioses paganos para marcar la cancha, ¿no? O sea, y dato no menor y un poco fuerte, les habían cortado, eran eunucos ellos. O sea, le habían sacado todo rastro, todo rasgo de identidad y los habían puesto en una posición sumamente incómoda. Obviamente que después vemos que fueron promovidos y demás, pero estaban siendo totalmente invadidos en lo que respecta a su identidad. Y a pesar de todo esto, ellos tenían en claro algo: no iban a adorar ni servir a otros dioses. Qué desafío, ¿no? Imagínense que nosotros a veces vamos a comer a la casa de alguien que no es creyente ni nada y nos cuesta orar, ¿no? Para la comida, bueno, comemos, ya fue. Como que nos cuesta, imagínense, se ríen porque les pasa, ¿no? Donde empezamos a leer, ellos están entre las llamas. Y es increíble. Me da un contraste enorme y me lleva al primer principio. No se desespere mi hermano. Porque tenemos un rey llamado a ganar siempre, ¿no? A invadir, a gobernar, ¿no? Masivo, bro. Como si siempre activo, siempre ganando, ¿no? Y después tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que venían de lucha en lucha, ¿no? De palo en palo, palo en palo. Pero esto me da el primer pie a llevar al primer punto. Que tal vez hoy vos estés, tal vez no seas un emperador del siglo 500 a.C., de los años 500 a.C., pero tal vez estés en una posición de gobierno, ¿no? Una buena posición. Tal vez estés en una posición donde económicamente estás acomodado, ¿no? O donde estás creciendo, donde no te está yendo mal en la vida, una familia unida, ¿no? No estás pasando por nada grave, como se puede decir. Pero tal vez estés de la vereda de enfrente, donde están nuestros amigos Sadrach, Mesach y Abednego, donde la estás sufriendo, donde está pálido el asunto, y más en nuestra querida Argentina, que cada vez cuesta más todo, ¿no? Tal vez tu familia esté pasando por una crisis bastante grande, tal vez estés teniendo crisis de identidad por lo que está aconteciendo en tu vida en este momento, tal vez estés en cualquiera de las dos veredas. Pero hay algo que me deja en claro este pasaje, que en cualquiera de estas situaciones, cualquiera sea tu situación, vos y yo necesitamos de ese Dios. Vos y yo necesitamos de la guía y la dirección de este Dios. Porque como vemos, Nabucodonosor era una persona que lo tenía todo, pero sin embargo no tenía paz. Había algo que lo tenía inconforme, intranquilo, porque le habían dicho que todo lo que él quería no se iba a poder cumplir. ¿Por qué? Porque había alguien superior a él. Por eso, hermano, hermana,
En cualquier situación en la que te encuentres, necesitas de Dios. Necesitas de nuestro Dios. Muchas veces vendemos el evangelio como si estás mal, si tenés preocupaciones, que está muy bien hacerlo, muy bien, porque sabemos que Dios puede restaurar una familia, puede restaurar una vida, de hecho lo hace. Sabemos que lo puede hacer, pero muchas veces dejamos afuera a las personas que tal vez no estén pasando por un momento tan complicado, ¿no? A mí me pasa mucho en mi trabajo. Yo tengo un jefe que es empresario y que aparentemente en la vida le va todo bien. Y desde el primer momento en el que ingresé a ese trabajo, siempre me pregunté, ¿cómo puedo yo transmitir el evangelio a una persona a la cual no le hace falta nada? Y aparentemente está todo bien. Qué desafío, porque estamos acostumbrados a si tu marido te dejó, si tu esposa te dejó, si tus hijos están en la droga, vení, ¿no? Que está bien. Pero, ¿qué pasa con la vereda de enfrente cuando está todo bien? Porque muchas personas te van a decir, yo no necesito nada. Sin embargo, en este pasaje nos dejan claro que hay un rey por sobre todas las cosas, el cual todos necesitamos. ¿Alguien lo cree? Porque si comparamos, el contraste es muy grande. Pero, imagínense que a pesar de que Sadrat, Mesach y Abednego estaban en una posición totalmente desfavorable, ellos estaban dispuestos a ir hasta lo último de las consecuencias por nuestro Dios. Sin embargo, tenemos en la vereda del frente a alguien que lo tenía todo y quería desafiar a ese Dios. Quería ir en contra de su voluntad. Y esto, hermanos, nos lleva al segundo punto, que es debemos animarnos a levantarnos como hijos de Dios. Debemos animarnos a levantarnos y seguir a este Dios hasta lo último de las consecuencias. ¿Saben qué? Aunque estemos entre las llamas, aunque todo a nuestro alrededor nos diga no es por ahí, aunque todo se venga abajo, tenemos que estar dispuestos a seguir a este Dios hasta lo último de las consecuencias. Porque ¿saben qué, hermanos? Y lo que deja en claro este pasaje es que la bronca de Nabucodonosor no era con estos tres jóvenes. La bronca de Nabucodonosor y la bronca que tiene el mundo en contra de la iglesia es en contra de Dios. Está en contra de los principios de Dios, está en contra de que exista alguien que esté sobre ellos. Está en contra de nuestro Dios. Entonces nos dejan claro que Sadrat, Mesach y Abednego eran intermediarios, pero Nabucodonosor quería ir en contra de Dios. Y esto tiene que ser completamente liberador para nosotros, hermanos, porque la lucha que estamos atravesando como hijos de Dios tiene mucho que ver en que no es nuestra lucha, es la lucha de Dios, y Dios nos acompaña, porque estamos en sus planes. La lucha de Nabucodonosor no era contra Sadrat, Mesach y Abednego. El mundo está luchando en contra de Dios. Y esto nos tiene que espantar, ¿no? A veces decimos, ay, qué oscuro que está el mundo, qué mal, vamos que cada vez peor. Pero hermanos, eso es decir como que el agua está mojada. El mundo siempre va a tender a alejarse de Dios. Y fíjense los grandes resultados que está teniendo. Porque nadie puede decir que este mundo es ideal y que está todo bien. No, cuanto más este mundo se aleja de Dios, las cosas van a empeorar. Pero tenemos que estar dispuestos a plantarnos como Sadrat, Mesach y Abednego a marcar la diferencia. Y ser diferentes, animarnos a pesar de que esto nos lleve al horno. Nos lleve al horno de fuego. A ver, no podemos comparar porque estamos en un país donde no hay persecución, o al menos no hay persecución política a los cristianos, como en otros donde si decís que sos hijo de Dios o llevas una Biblia te pueden matar, te pueden cortar la cabeza. Pero sin embargo, cuando uno se planta y declara, por ejemplo, que bajo los parámetros de Dios existen solamente dos sexos, muchas veces vas a encontrar que hay millones de manos señalándote y diciéndote retrógrado. Pero sin embargo, nosotros estamos siguiendo principios de reino, principios de los reinos de Dios,
del reino de Dios, el único reino que va a prevalecer, porque todas esas ideologías que vemos van a dejar de existir en algún momento, y va a haber un reino que va a ser inconmovible, va a haber un reino que nada ni nadie lo va a poder derribar. Y esto, hermanos, tiene que ser liberador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos muchas veces este pasaje aislado del resto, nos perdemos de que esta historia es un eslabón en la gran historia de nuestro Dios. Es un eslabón. ¿Por qué? Sadrac, Mesach y Abednego tenían bien en claro, porque cuando Daniel le revela este sueño a Nabucodonosor, Daniel lo comparte con Sadrac, Mesach y Abednego, y ellos tenían en claro que esto era parte de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. Ellos eran encargados de demostrarle que este Dios iba a ser inconmovible, que él iba a cumplir su propósito. Él iba a cumplir, porque nuestro Dios no hace las cosas a medias. Él lo que promete lo hace. Y lo peor de todo, lo que a mí me llama la atención, es que Daniel, cuando le revela el sueño a Nabucodonosor, le dice: Dios te dio autoridad, te dio la potestad de que seas grandioso, de que tengas muchas tierras, de que seas un rey exitoso. Pero sin embargo Nabucodonosor no veía ni siquiera lo positivo, él quería todo. Y esto es claro de lo que pasa cuando caemos en la ambición desmedida de quererlo todo siempre y no rendirnos a la voluntad de un Dios que tiene un plan con cada uno de nosotros. Él tiene un plan que nos hace partícipes. Él nos hace partícipes de sus planes y nos lleva a lugares de gloria, como va a pasar con nuestros amigos. Debemos animarnos a plantarnos y marcar la diferencia, mis hermanos. Y si seguimos leyendo, muchas veces plantarnos y marcar la diferencia nos va a llevar a estar entre las llamas. Y vamos a leer el versículo 19. Dice así: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesach y Abednego que el rostro se les desfiguró a causa de la ira. Imagínense. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, esto es increíble, lleno de asombro, se asomó de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, ni se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla mal en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducido a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera.
Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Qué gran esperanza tenemos. Qué gran esperanza tenemos y qué gran esperanza quedó demostrada en este acto. Porque no tenemos un rey ajeno. Él tiene un plan, tiene un propósito para todo, pero Él es partícipe y nos hace partícipe a nosotros. No es un Dios que te dice, hace esto y se va. No es un Dios que te dice, bueno, camina por acá, capaz que te va un poco mal, pero yo después vuelvo. Es un Dios que nos acompaña. Y fíjense, qué glorioso que cuando Nabucodonosor mira adentro, aunque ellos estaban atados, estaban desatados y caminaban dentro del horno. Esto quiere decir, hermanos, que cuando estamos dispuestos a ir hasta lo último de las consecuencias, vamos a caminar en libertad, aun cuando el mundo quiere atar nuestro caminar, aun cuando el mundo quiere atar nuestras manos, aun cuando el mundo quiere que no avancemos. Nuestro Dios nos va a dar la sabiduría, la fortaleza y Él mismo va a desatar cualquier atadura que quiera detener el caminar de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor. No tenemos un Dios que no quiere, que no quiere que... Ay, no lo voy a decir así. No tenemos un Dios que nos deja pasar por las llamas solos. No tenemos un Dios que es ajeno a nuestro sufrimiento. Tenemos un Dios que Él sabe lo que vivimos porque Él mismo lo vivió. Y fíjense cuántos milagros encontramos acá. Primero, me encanta esto enumerarlo, me encanta. El horno de fuego se calcula que tenía 2 metros de alto y que la puerta estaba arriba. Imagínense que a Sadrach, Mesach y Abednego los tiraron atados desde 2 metros adentro del horno. Más allá de que estaba lleno de llamas, ¿no? Estaba recontraalimentado ese fuego. Pero imagínense que ellos cayeron y no tuvieron una fractura, no quedaron inconscientes. No les pasó nada. A ver, otro milagro, ellos actuaron como escudo de las personas que lo iban a meter al horno del fuego. Porque las personas que los llevaban atados llegaron hasta la puerta y cuando los tiraron se murieron. Increíble saber que los hijos de Dios muchas veces actuamos como ese escudo, ¿no? Es increíble. Cuando los tiran adentro, los tiran atados y sin embargo ellos estaban desatados y caminando. Qué gran esperanza para los hijos de Dios, que a pesar de las tribulaciones podemos caminar libres, esperanzados y confiados en que nuestro Dios está abrazándonos. Porque Nabucodonosor cuando mira adentro dice, ¿no eran 3? ¿No eran 3? ¿Por qué hay 4? Imagínense una cosa. Nabucodonosor era un tipo, como dijimos, ultra pagano. Servía a demasiados dioses. No sé cuántos dioses tenía Babilonia. Sin embargo, era la primera vez que veía que un dios acompañaba a los que decían seguirlo. Imagínense el impacto, porque fue la clara demostración de que nuestro Dios es el único verdadero y el único que nos acompaña, el único Dios a cual vale la pena servir. Hermanos, hay uno más sobre las llamas. Hay uno más que está en las llamas con nosotros, que está cubriéndonos, que va a hacernos pasar por la prueba, pero que Él mismo va a cubrirnos y va a hacernos caminar libres, libres de toda carga, libres de toda opresión, porque confiamos en su poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? Y esto es liberador, hermanos, porque cuando empezamos a sentirnos cargados, oprimidos y que no podemos y que hay algo que nos sobrepasa, podemos mirar y decir, hay uno más entre las llamas, hay uno más que está conmigo, hay uno más protegiéndome, hay uno más que me está dando el aliento, hay uno más que me está dando palabra, hay uno más que me da propósito, que me da identidad. Y es mucho más profundo que cualquier otro Dios
que me quiera presentar a este mundo. Y es mucho más real. Es el único Dios verdadero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por el horno, pero sabiendo que el Dios a quien servimos nos va a hacer pasar libres de toda preocupación? ¡Wow! Increíble. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Yo no sé en qué vereda estás. Si realmente alguna vez te hablaron de Dios, si realmente estás en un proceso complicado con Dios, quiero decirte una cosa. A Dios no le espanta tu proceso. Dios está en medio de tu proceso. Así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron eslabones del reino, nosotros somos otros eslabones que seguimos en sus propósitos. Porque como veremos más adelante, este sueño de Nabucodonosor traspasaba reinos. Y va a traspasar reinos hasta el fin de los tiempos, donde el único Dios verdadero va a ser exaltado, como aconteció acá. El único Dios que fue exaltado tras esta prueba fue nuestro gran Dios. Y su nombre va a estar en alto siempre. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado de en qué reino queremos construir. Porque tengamos en cuenta que todo lo terrenal, todo lo que no sea de Dios, va a ser derribado. Y esto nos aclara un poco el panorama de en dónde tenemos que construir. ¿Dónde están tus cimientos como hijo de Dios? ¿Dónde estás construyendo? Tal vez sos alguien que se está acercando de a poco al camino del Señor. Es momento de plantar un buen cimiento. Construir sobre el reino de Dios, que va a ser el único que no va a ser derribado y el único que va a prevalecer por sobre todas las naciones. Su nombre, el nombre de Cristo, va a ser exaltado sobre todos. Y es al Dios, y es el Rey al cual seguimos. ¿Cuántos lo creen? Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Qué fue? Porque claro, todos dicen, che, Lucas, pero Sadrach, Mesach y Abednego la tenían re clara. O sea, sabían que no tenían que hacer esto y demás. ¿Saben cómo Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a tener esas convicciones tan firmes? ¿Saben? ¿Quieren saber? Bueno, lo vamos a ver el domingo que viene. Así que, mis hermanos, se levantaban y se digo, bueno, ya está. Mis hermanos, tengamos en cuenta esto. Servimos al único Dios verdadero. Somos parte de los eslabones del reino. Estamos en su historia. Nos hace partícipes. Y Él camina con nosotros en medio de las llamas. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, si hoy estás en un proceso complicado, si la ves pálida, si ves que no hay salida, quiero animarte a que sepas que este Dios está caminando con vos en este momento, y en este momento te está diciendo, yo estoy con vos en medio de las llamas. Tal vez no entiendas ahora, porque tal vez Sadrach, Mesach y Abednego sabían que podían salir del horno, pero también dejaron en claro que no. Tal vez no lo sepas ahora, pero sabe una cosa, Dios nunca te va a dejar desamparado. Nuestro Dios nunca te va a dejar desamparado. Y si hacemos un salto al Nuevo Testamento, en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nuestro Dios está con nosotros. Y lo demostró con Cristo, cuando vino y caminó con nosotros y murió por nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Así como Nabucodonosor vio a ese cuarto hombre ahí, nuestro Señor Jesucristo vino y caminó con nosotros. En una clara muestra de que esto era una precuela de lo que iba a pasar. De que Él iba a caminar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué les parece si oramos y cerramos esta reunión? Amén.